Sean todos bienvenidos a su nueva entrega de su programa Oasis Constitucional con Omar Ramos. Hoy tendremos la oportunidad de desarrollar el axioma del Estado social y democrático de derecho. Después de la reforma del 2010, existen diversas modalidades de Estado en la República Dominicana. En prima facie, el artículo 7 define lo que es el Estado social y democrático de derecho. No obstante, existen otros modelos de Estado en nuestra ley sustantiva. El artículo 1 establece el Estado liberal e independiente, consagrando que el pueblo dominicano se organiza en ese sentido. Sin embargo, si nosotros hacemos una lectura sistemática y de manera global de la Constitución Dominicana, el artículo 6 y el artículo 184 promueve la transición hacia un Estado constitucional, cuando establecen en el artículo 6 el principio de supremacía constitucional y en el artículo 184 el control de constitucionalidad. En sentido general, entonces, la Constitución Dominicana establece el Estado independiente, el Estado libre, el Estado social, el Estado democrático, el Estado de derecho y el Estado constitucional. Para esta entrega solamente definiremos por un tema de tiempo el Estado social y democrático de derecho, dejando para una próxima ocasión lo que son el Estado liberal, el Estado independiente y el Estado constitucional. El Estado de Derecho o el Estado liberal de derecho se origina tras la Revolución Francesa, en donde el constitucionalista liberal se rebeló contra el absolutismo monárquico. ¿Qué era lo que se proponía en esa Revolución Francesa? Más derechos civiles y políticos para los ciudadanos, respeto a las libertades clásicas y a sus derechos subjetivos. Entonces, podemos concebir el Estado de Derecho que existe en una nación o en una república, en el caso nuestro, en la República Dominicana, cuando la acción estatal se somete a las normas jurídicas. En el Estado de Derecho, entonces, sería un límite al rol activo del Estado para salvaguardar las libertades fundamentales de los individuos. Es una veda a la expansión totalitaria del poder en perjuicio de las personas. El Estado de Derecho, entonces, protege las facultades y prerrogativas fundamentales de cada individuo. Estos son los descritos como los derechos fundamentales de primera generación y fueron logrados en este Estado de Derecho. Citamos entre los derechos de primera generación y protegidos en el Estado de Derecho como la vida, la igualdad, la dignidad humana, la seguridad e integridad personal, que son los que se encuentran en nuestra ley sustantiva desde el artículo 37 hasta el artículo 49. En síntesis, el Estado de Derecho no es más que gobernantes y gobernados se sometan al imperio de la ley. Pero no es solamente el imperio de la ley, sino también que el cumplimiento de la sentencia debe de acatarse por todos los poderes públicos. En este sentido, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia 147 del 2004, estableció que el incumplimiento de una sentencia constituye una violación al Estado social y democrático de derecho. Asimismo, el Tribunal Constitucional y máximo intérprete de nuestra Constitución Dominicana, en su sentencia 315 del 2015, estimuló que la sociedad dominicana debe de preservar el Estado de Derecho. En la otra línea, que también vamos a conceptualizar, es el Estado social o Estado social de derecho. Esta se formula, la primera expresión fue tras la Revolución de París en 1848. Esta irradiación sobrepasa hacia el constitucionalismo de la Constitución de Querétaro de 1917 y de Weimar de 1919. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha avanzado desde un Estado de Derecho hacia un Estado social. Sucede que en la primera expresión, el Estado de Derecho, existió una desigualdad económica al aplicar la norma de manera literal, porque la burguesía se benefició y adquiría muchos bienes. Sin embargo, aunque se les respetaban los derechos y prerrogativas de los individuos en el Estado de Derecho, a las clases más desposeídas, el movimiento obrero, no tenían la facilidad a esos derechos de segunda generación, por lo que se le exigió en este Estado social o Estado social de derecho una responsabilidad adicional al gobierno, no solamente que respete sus libertades públicas y derechos fundamentales de primera generación, sino ahora también que se les respete los derechos prestacionales, que deben de ser crecientes en servicios públicos esenciales para la protección de la vida y el libre desarrollo de la personalidad. Estas prestaciones estatales favorecen que los individuos entonces se integren y sean compensados,
frente a la desigualdad económica existente entre las grandes clases de la burguesía y los movimientos obreros. Estas prestaciones a las que nos referimos son los derechos de segunda generación establecidos en la Constitución Dominicana a partir del artículo 50, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entre estos derechos están la atención médica, la salud, la educación, el abasto alimenticio, el trabajo, el acceso a la vivienda, la asistencia a la ancianidad y a la invalidez, entre otros derechos. El presidente del Tribunal Constitucional, tras participar en la conferencia El rol de las altas cortes frente al Estado Social y Democrático de Derecho, definió el Estado Social como una carta de ruta que debe guiarnos a estadios superiores de prosperidad, reducción de la pobreza y redimensionamiento de la dignidad humana. En otro sentido, encontramos en el artículo 7 el Estado democrático. Esto no es más que se refiere a la soberanía popular, al gobierno del pueblo, al respeto de las mayorías. Todos tenemos derecho al sufragio activo y pasivo. Todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Claro está, existe una condicionante que no se nos haya suspendido los derechos de ciudadanía. Todos podemos formar parte de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Estos son por designación o por elección. Otro elemento muy importante sobre el Estado democrático es el respeto al pluralismo, que significa más garantía y más derecho a esas etnias heterogéneas que conviven en nuestra sociedad. En consecuencia, también en el Estado democrático se exige que de esas personas que han sido elegidos por nosotros mediante elecciones libres, tengan en sus administraciones una gran transparencia e igualdad en el manejo frente a los usuarios. Agradecemos su sintonía en nuestro programa Oasis Constitucional con Omar Ramos. Esperamos su sintonía en una próxima entrega. Pueden seguirnos en nuestro Facebook personal Omar Ramos Camacho y también en nuestra página oficial de Facebook Omar Ramos Camacho. Los esperamos en una próxima entrega semanal. Muchas gracias.